La hidrostática es la rama de la física que estudia a los líquidos en equilibrio. Los líquidos y los gases son fluidos porque toman la forma del recipiente que los contiene. Esto se debe a que sus moléculas están distribuidas en forma desordenada. Están muy separadas y se mueven de forma constante, resbalando unas sobre otras. La presión y los líquidos. Todos podemos ejercer fácilmente fuerzas sobre cualquier punto de un sólido, pero en los líquidos es diferente. Deben estar encerrados en un recipiente y para ejercer una fuerza hay que hacerlo mediante una superficie. Blaise Pascal, matemático y físico francés, realizó una experiencia por la cual conocemos el principio que lleva su nombre, principio de Pascal. La presión ejercida sobre la superficie de un líquido se transmite por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Las propiedades de los líquidos. No tienen forma propia, adoptan la del recipiente que lo contiene. Tienen volumen propio y fijo, aun cuando varíe su forma. No se les puede comprimir, pues no son compresibles. Tienen peso y ejercen presión sobre los recipientes. Los frenos hidráulicos son los frenos de un automóvil que funcionan como una prensa hidráulica. Convierten la pequeña fuerza que ejerce el conductor sobre el pedal en la necesaria para frenar la máquina. Al presionar el pedal del freno, la presión se transmite del émbolo A al B, a través del líquido de frenos. La fuerza resultante empuja los pistones hasta la zapata que lleva adherida la pastilla de freno. Roza con el tambor y hace que la rueda se frene. Propiedades de los gases. Los gases, al igual que los líquidos, son fluidos porque sus moléculas se desplazan fácilmente al estar muy separadas entre sí. Además, como no tienen forma propia, adoptan la del recipiente que los contiene, y al llenarlo completamente se dice que son expansibles. Otra de sus propiedades es la de ser compresibles, porque distribuyen su volumen al ser comprimidos. También pesan, pero son muy livianos. Un ejemplo de los fluidos de los gases son las redes de distribución de gas en los domicilios, ya que al ser comprimidos los gases se encuentran dentro de un recipiente rígido y al no poder aumentar su volumen, las moléculas ejercerán una presión mayor contra las paredes. Si estas paredes fueran elásticas como las de un globo, se hincharían, pero en cambio, como son rígidas, chocarán más veces y así la presión aumentará. Aquí se utiliza la ley de Boyle. Para los gases, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que mientras el volumen aumente, la presión va a disminuir. En cambio, si se quiere que la presión aumente, el volumen tiene que disminuir. La temperatura y la cantidad de gas permanecen constantes. Por esta razón, al aplicarle presión a un gas, se comprime, haciendo que ocupe menos espacio. Imaginemos un contenedor que mide cuántas veces las partículas del gas chocan contra los costados. Cuando mayor sea el número de veces que las partículas choquen contra los costados, mayor será la presión. Por lo cual, si disminuimos el volumen del contenedor, las partículas de gas se van a comprimir, así que esto generará más presión. En cambio, si tuviésemos las mismas partículas, pero el volumen aumentará, las partículas ejercerían menos presión al no tener compresión. La presión es inversamente proporcional a 1 sobre volumen. Utilizando matemáticamente sería P es igual a K sobre B, donde P es la presión, B es el volumen y K es la constante de proporcionalidad. También lo podemos escribir de otra manera. Esta forma sería PV es igual a K, lo que significa que el producto de la presión por el volumen dará la constante de proporcionalidad. Algo que tenemos que saber es que a más viscoso implica que menos fluye un fluido, a más temperatura menos viscoso es un fluido.
La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Una fórmula es: densidad es igual a masa sobre volumen. La unidad de la densidad en el sistema internacional es el kilogramo sobre metro cúbico. Algo importante que hay que recalcar es que los gases son mucho menos densos que los líquidos. La fórmula para la presión es fuerza sobre superficie. La unidad de presión es el newton sobre el metro cuadrado, que también se le puede llamar pascal. La presión se refiere a que un fluido almacenado ejerce una fuerza sobre sus paredes y la presión se mide con el manómetro. Los gases presionan con la misma intensidad sobre todos los puntos del recipiente. La presión en los fluidos aumenta con la profundidad. El estudio del fluido en sistemas de tuberías es una de las aplicaciones más comunes de la mecánica de fluidos. Esto ya que en la mayoría de las actividades humanas se ha hecho común el uso del sistema de tuberías, por ejemplo, la distribución de agua. El transporte de los fluidos requiere entonces de la elaboración de redes de distribución que pueden ser de varios tipos, como tuberías en serie, paralelos, ramificados y redes de tuberías. Tuberías en serie. Se habla de estas cuando se quiere llevar el fluido de un punto a otro punto por un solo camino. Se habla de tuberías en paralelo cuando se establecen varios caminos para llevar el fluido de un punto a otro. Tuberías ramificadas. En este caso, el sistema de tuberías se subdivide en ramas o tramos que parten de un nodo hacia el siguiente nodo. Los nodos se producen en todos los puntos donde la tubería se subdivide en dos o más, pudiéndose añadir nodos adicionales. Y se habla de redes de tuberías cuando el fluido se lleva de un punto hacia diversos puntos a través de varios caminos. Las aplicaciones prácticas del calor pueden variar mucho, pueden ser desde el hogar, las podemos utilizar en industrias, empresas, para calcular fenómenos atmosféricos, etc. Algunas de las aplicaciones del calor en la industria podría ser que en todas las máquinas térmicas el sistema absorbe el calor de un foco caliente, parte de él lo transforma en trabajo y el resto lo cede al medio exterior que se encuentra a menor temperatura. Algo que tiene que ver con esto también es la energía solar térmica, que se define como aquella energía que tiene la materia debido a su temperatura. La energía térmica está muy presente en nuestras vidas diarias y tiene numerosas aplicaciones. El máximo aprovechamiento de este tipo de energía es que se obtiene cuando se almacena en depósitos de agua. El agua se calienta con energía térmica y luego este agua se puede utilizar para infinidad de aplicaciones. En cuanto al hogar se refiere, hay diferentes fuentes de calor, como podrían ser la energía, el gas natural, el gas propano, el gas butano, el gasoleo, las chimeneas, que hay algunos hogares que cuentan con chimeneas, sobre todo los de Estados Unidos, calderas, colectores solares, etc. Uno de los mejores ejemplos de las aplicaciones del calor en cuanto al hogar se refiere es cuando nosotros estamos utilizando una estufa y la prendemos para que produzca gas y utilizamos este gas para producir fuego. Y con el fuego podemos transmitir el calor de este tipo de energía hacia el sartén que estemos utilizando para cocinar algún tipo de alimento. En cuanto a la refrigeración ambiental en edificios e instituciones, como bien sabemos, pueden ser el aire acondicionado y la calefacción. Algunas de las aplicaciones prácticas de este tipo de refrigeración es para mantenernos bien acondicionados y no haya fatiga en el ambiente. Por ejemplo, en una escuela, si no tenemos aire acondicionado, pues obviamente el ambiente va a estar muy bochornoso y caliente y no vamos a poder trabajar bien porque vamos a estar muy fatigados. También existen los dispositivos de intercambio térmico, que estos están diseñados para transferir calor entre dos fluidos o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento, como por ejemplo podrían ser los calentadores, los refrigeradores, las calderas, las computadoras, los radiadores del motor de un automóvil, etc. Y pues como se puede ver en estos ejemplos, los intercambiadores térmicos nos sirven para muchas cosas, dependiendo de la circunstancia que nos encontremos. Es decir, si hace un tiempo de frío, podemos utilizar el calentador como intercambiador térmico y así transmitir el calor en el ambiente, o en el caso del refrigerador, podemos usarlo para mantener a una temperatura considerable los alimentos para que no se echen a perder. En cuanto a fenómenos atmosféricos se refiere,
Algunas de las aplicaciones prácticas del calor podrían ser que podemos medir la temperatura del ambiente y podemos saber a cuántos grados estamos, o mediante una serie de cálculos predecir la temperatura a días futuros, y gracias a eso también podemos ver si se viene a continuación un fenómeno atmosférico, como por ejemplo una tormenta solar, que recientemente hubo un estudio que dice que va a haber una muy pronto. También podemos saber si se van a venir días importantes de muchos grados de temperatura para así poder tomar algunas medidas de prevención. Carlos, y voy a hablar acerca de la electricidad y el magnetismo. La electricidad puede existir como carga estacionaria o también llamada electricidad estática. Puede estar en estado de movimiento y fluyendo, conocida como corriente eléctrica. La energía se produce por diferentes medios: centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleoeléctricas. Por ejemplo, cuando la electricidad cae de forma natural, está en forma natural cuando cae un rayo. Mi nombre es Pamela Elizabeth Granados Hernández. Yo voy a hablar del tema de la etapa 3, electricidad y magnetismos. Me tocaron los incisos B y C. El primero son fuentes de energía. Las fuentes de energía eléctricas, una forma de energía fácilmente utilizable, puede utilizarse en varias formas, basadas en energía primaria. Un paradigma es utilizar energía de la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que existen tres formas de energía, las cuales son autorrenovables, renovables y no renovables. Pero se preguntarán para qué sirve cada una o cómo se identifica. Las fuentes de energía autorrenovables son elementos de la naturaleza que se renuevan permanentemente mediante procesos naturales o que por su gran abundancia se pueden considerar inagotables. Por ejemplo, la radiación solar, los vientos, el movimiento del agua, el calor del interior de la Tierra, etc. Las fuentes de energía renovables sin intervención humana son los recursos naturales de composición orgánica, tanto vegetales como humanos, que pueden ser renovados y acrecentados por la acción natural. Las fuentes de energía no renovable son recursos naturales y de composición orgánica que se forman en procesos naturales complejos y largos, que pueden llegar a durar millones de años. Los más conocidos son los combustibles fósiles como el carbón vegetal y los hidrocarburos, y otros minerales como el uranio. Se utilizan en la producción de energía nuclear, la oxidación de ciertos metales, en procesos químicos. Se consideran no renovables porque a medida que se utilizan disminuye su volumen y no es posible restablecerlo con la acción humana o en proceso natural. Entonces vimos tres fuentes, las cuales son las fuentes de energía autorrenovables que se renuevan permanentemente, proceso que tarda millones de años. ¿Esto qué quiere decir? Si nos llegamos a acabar el petróleo o el carbono vegetal o los hidrocarburos o todo lo que sea no renovable, corremos el riesgo de que se acabe y ya no tengamos nada de petróleo, nada de eso, porque tendrá que pasar millones de años para que vuelva a crearse un petróleo, ya que proviene de los fósiles de los dinosaurios. El siguiente tema es generación de campo eléctrico en tendidos eléctricos. Lo primero que hay que saber es que un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que un campo vectorial, específicamente el campo magnético, es un vector axial, como lo son los momentos mecánicos y los campos rotacionales. Los campos magnéticos son producidos por cualquier carga eléctrica en movimiento y el momento magnético intrínseco de las partículas elementales, asociadas con una propiedad cuántica fundamental, su spin. En la relatividad especial, campos eléctricos y magnéticos son dos aspectos
interrelacionados de un objeto llamado el tensor electromagnético. Un campo magnético tiene dos fuentes que lo originan. Una de ellas es una corriente eléctrica de conducción que da lugar a un campo magnético estático si es constante. Por otro lado, una corriente de desplazamiento origina un campo magnético variante en el tiempo, incluso aunque aquella sea estacionaria. Entonces, un campo magnético era acompañado de la electricidad, porque ahí es donde se especifican los valores de la dirección y la magnitud. Menciona que el campo magnético es un vector axial, porque por los momentos mecánicos y los campos rotacionales que lo originan se le considera así. Para que se origine un campo magnético, tienen que estar toda la energía eléctrica en movimiento, ya que eso es lo que crea los campos rotacionales y en eso se va creando un campo magnético que se necesita dos fuentes que lo originan, las cuales son una corriente eléctrica y otra de desplazamiento. Porque la corriente eléctrica tiene que viajar alrededor, como una rotación alrededor del objeto, que es donde se está creando el campo, y se está desplazando igualmente para ir como que realizando la acción de magnetización. Los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una serie de elementos o componentes eléctricos tales como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes electrónicos, conectados entre sí con el propósito de generar y transportar electricidad. Un circuito simple consta de una fuente, un elemento resistivo y alambres de conexión. Cuando dos elementos resistivos están conectados, se llama circuito en serie. Cuando dos o más grupos de resistores conectados en paralelo y estas ramas conectadas en serie se llaman circuito mixto. Ondas, sonido y óptica. En nuestro medio ambiente estamos rodeados por diferentes sonidos que percibimos o escuchamos. Por ejemplo, el hablar o cantar, el golpear un diapasón, al tocar un instrumento musical, etc. El sonido es producido por una fuente en vibración. La energía del sonido se transfiere desde la fuente por medio de ondas sonoras longitudinales o transversales, lo que quiere decir que el sonido es una onda mecánica que necesita un medio elástico para poder propagarse. Es imposible que se transmita en el vacío. Una fuente en vibración y un medio elástico a través del cual pueda propagarse la perturbación, las cuales son ondas longitudinales, si es medio líquido o gaseoso, y si el medio es sólido, tiene ondas con componentes tanto longitudinales y transversales. Si las ondas sonoras tienen una frecuencia menor que 16 Hz, se le denomina infrasónicas, y si esta frecuencia es mayor que 20.000 Hz, se denomina ultrasónicas. La velocidad del sonido es mayor en los sólidos, menor en los líquidos y aún menor en los gases. Esto se debe al espacio que hay entre los átomos en los diferentes estados de la materia para llegar a chocar con el otro y así transmitir el sonido. Esto beneficia a los barcos como a los cohetes y aviones. Los barcos usan el aparato sonar para medir a qué distancia se encuentran abajo del agua, y en cambio los cohetes y aviones miden su velocidad en Mach 1 y Mach 2. El Mach 1 es cuando se divide la velocidad entre la velocidad del sonido, y el Mach 2 viaja a una velocidad igual a 2 veces a la velocidad del sonido. Para medir la intensidad del sonido, lo primero que necesitamos saber es que la intensidad describe la amplitud de la onda. Se mide en decibeles y determina si el sonido es fuerte o débil. El intervalo de intensidad audible por el oído humano es entre 1 vatio sobre metro cuadrado y 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, llamándose de los extremos umbral del dolor y el umbral audible respectivamente. Es frecuente que en acústica al umbral audible se le nombra cero estándar de la intensidad del sonido. El nivel de intensidad, NI, es la medida de intensidad del sonido en relación, es decir, es el volumen sonoro con una escala arbitratoria en relación con la sensación de sonoridad. Su unidad es el Bell, la B. Se representa el nivel de intensidad NI por la fórmula. Nivel de intensidad es igual a logaritmo de intensidad entre intensidad mínima en Bell.
Por dispositivos ópticos se entiende que son aquellos instrumentos fundados en las propiedades de espejos, prismas y lentes que utilizamos para poder ver objetos ya sea muy pequeños o alejados en condiciones favorables. Uno de ellos es el telescopio. El anteojo astronómico es un telescopio, ya que amplifica las imágenes de los cuerpos celestes. Estos se llaman telescopios de refracción, porque las estrellas se ven directamente a través de la lente que refracta la luz. El moderno telescopio de reflexión es un enorme espejo cóncavo el cual recoge la luz de las estrellas y las refleja, concentrando los rayos en un espejo plano donde son observados a través de lentes convergentes. Cámara fotográfica. Es la que consiste esencialmente en una cámara oscura de dimensiones determinadas o bien puede tener un fuelle para alargar o acortar su longitud. En la parte anterior lleva un orificio provisto de una lente convergente, llamado objetivo. En la parte posterior tiene un vidrio esmerilado, frente al cual se coloca la placa sensible, recubierta por una capa de bromuro de plata, y esta placa es la que va a recibir la imagen cuando entren los rayos de la luz a la cámara oscura. Junto a la lente está una laminita que permite la entrada de mayor a menor cantidad de luz, haciendo más grande o más pequeña la abertura por donde ésta pasa. Ese es el diafragma. Además, hay otra lámina que abre y cierra la entrada de luz a la cámara. Ese es el obturador.